Les decía que vamos a hablar de Iconters. Eh, pues no vamos a hablar del tema en particular, sino que vamos a intentar enmarcarlo dentro de un concepto que se viene manejando y que viene ganando importancia en las operaciones internacionales, que es la logística o la distribución física internacional. Vamos a intentar eh, em, hacerlo de esa manera. La distribución física internacional o la logística internacional es un curso. En los programas de posgrado en comercio internacional se enseña durante un semestre distribución física internacional, y seguramente por la importancia que tiene ese concepto, seguramente ya hay programas exclusivos para enseñar logística internacional. Entonces vamos a ver eh, el concepto de logística y le vamos a pegar el concepto de los Incoterms. ¿Alguno de ustedes en general sabe qué es un Incoterm? Seguramente sí. ¿Quién nos ayuda un poco para escucharlos esta vez a ustedes? ¿Tienen idea? ¿Saben qué es un Incoterm? Sí. No, señor. ¿Cuántas personas de ustedes trabajan en comercio internacional? Seguramente varias. Y esas personas, a lo mejor por el nombre no, pero sí les ha tocado eh, manejarlos y contarse. Entonces, ahorita seguramente lo recordarán, son unas reglas, básicamente son unas reglas, como su nombre lo dice, son términos que se utilizan en el comercio internacional. Es, digamos, la sigla. Al contrario, términos, la última parte, comercio, IN, internacional. Eh, digamos que eh, están más relacionados con los intercambios y la entrega de bienes y servicios entre pues, dos o más países. En la práctica, hacer comercio internacional o hacer intercambios tiene una regla principal o una regla de oro, llaman algunos, que es el justo a tiempo, el precio o el costo mínimo y la calidad ideal en la entrega de los productos. Dicho de otra manera, después de que usted hizo el negocio, vendió o compró la mercancía, usted tiene que entregarla en el tiempo acordado con el cliente. A eso se le conoce como el justo a tiempo. Usted tiene que entregarla o debe entregarla al menor costo posible. Y adicionalmente, para completar esa pirámide o ese triángulo de oro, usted tiene que entregar la mercancía en las condiciones pactadas. Dicho de otra manera, a usted de nada le sirve entregar la mercancía a tiempo, pero gastarse más de lo que debería para hacerlo. Eh, a usted tampoco le serviría entregarla a tiempo, pero vuelta a nada, deteriorada. Y por último, de nada le serviría eh, entregarla en el costo acordado, pero por fuera del tiempo. Entonces, cuando usted hace una operación internacional, digamos, usted vende la mercancía, usted es el exportador
usted firma una cosa que se llama un contrato internacional de venta de mercancía. Ese es el primer documento que se eh, eh, elabora entre las partes que convienen una operación internacional vía comercio internacional. Pues eh, eh, afortunadamente, diría yo, siempre nos vamos a referir al comercio, no tanto a las otras modalidades, porque es el comercio el que más operaciones, más información produce. Entonces, existe en las operaciones internacionales vía comercio, entiéndase como importaciones, como exportaciones, eh, un contrato internacional de venta de mercancía. Eso se conoce con la sigla CIVM. En ese contrato internacional de venta de mercancías, usted básicamente establece las condiciones para la venta y la entrega de los bienes. Entonces, si usted es el que está vendiendo y usted se comprometió en ese contrato de venta de mercancías a entregar en un número de días, pues tiene que lograr hacerlo en ese tiempo. Y sobre todo en las operaciones internacionales, el tiempo es fundamental. Si usted le llega tarde a un cliente y lo pierde, sobre todo si está llegando a un mercado en el que hay mucha competencia, donde hay una capacidad de atender los mercados de manera rápida, los tiempos son supremamente delicados. Si le llegas antes, también es malo. ¿Por qué? Porque un cliente que no esté preparado para recibirte una mercancía 2, 3, 8, 15 días antes, le generas un inconveniente. Ahí es en donde estamos hablando del justo a tiempo. Pero también es importante el costo. Es decir, cuando tú haces el negocio o la operación, ustedes pactan un precio y en ese precio que pactan está incluida todo lo que implica entregar esa mercancía. ¿Sí? Es decir, todos los pasos que tienes que dar para entregar esa mercancía. El transporte interno, el seguro, todo eso. Entonces, si te gastas más plata en el transporte que deberías gastar, porque tocó coger un buque distinto o tocó hacer un transporte adicional, eso va a afectar el costo. Entonces, cuando tú cotizas el precio de la exportación y te comprometes con un valor, ahí estás sumando los costos de la entrega. Y si por una mala planeación de la logística tienes que incurrir en costos adicionales, pues por supuesto que eso afecta el negocio como tal. Segundo aspecto de la regla de oro. Primero dijimos tiempo. Ahora nos estamos refiriendo al costo. Y el último es la calidad de la mercancía. Es decir, te comprometes a entregar en unas condiciones, pero si la logística estuvo mal planeada, entendiéndose la logística como el conjunto de operaciones necesarias para llegar con la mercancía en las condiciones pactadas, pues igual el negocio se echa a perder. Supongamos que estamos hablando de un perecedero, ¿sí? Una mercancía que llega en mal estado, pues por culpa de la logística. Entonces, hago esta introducción porque hoy en día, quizá el aspecto más importante de las operaciones internacionales vía comercio no es el precio que logras pactar. Eh, Hoy en día es más importante el cumplimiento de los tiempos de entrega, el costo de la entrega y la calidad de los servicios. En ese sentido, entonces, suelen presentarse discrepancias entre quienes participan en un negocio. Disculpe un momentico, por favor, yo hago algo acá. En una operación
eh, eh, internacional precisamente por esos tres aspectos. Esos tres aspectos suelen ser muy problemáticos. Eh, y en la medida en que usted tiene definido el ICONTERS o la regla, pues esos aspectos tienden a reducirse. Eh, los ICONTERS entonces no son de obligatoria utilización, pero eh, eh, han demostrado que sirven para disminuir el número de conflictos entre los que participan en una operación internacional. Por eso se dice que son reglas, que son términos. Normalmente son de 3 letras y que son usados por las empresas en sus contratos de compraventa de mercancía. Pero además no están solo en los contratos de compraventa. Usted a veces consigue esos términos en la factura. A veces lo consiguen en el documento de transporte. Eh, También los pueden encontrar en, por ejemplo, la declaración de importación. Ahora hacemos una especie de muestra para que ustedes vean en dónde va el ICONTER. Como son reglas y son 3 letras y son 3 letras en inglés, digamos que usted tiene que entender eh, perfectamente qué significa el ICONTERS. Yo no sé si eso se puede comparar con las normas internacionales de información financiera. Es decir, tienen que haber, para el caso de los contadores, unas referencias, unas siglas que tienen que significar lo mismo para cualquier contador en el mundo que esté mirando un balance, algo así. ¿Sí? Si un contador en los Estados Unidos mira el balance y ese mismo balance lo mira un contador en la India, pues ambos tienen que entender lo mismo. Es similar en el comercio internacional. Estas reglas utilizan una serie de aspectos que significan igual independientemente si estás haciendo la operación internacional con cualquier ciudadano del mundo. Porque eh, eh, perfectamente podría suceder que lo que entienda un operador en Estados Unidos frente al costo, frente al lugar de entrega, frente al tiempo, pues puede ser distinto para un operador de otro país. Entonces, cuando se usa esa regla, cuando se usa el ICONTER, queda claro para todos los que participan cuáles son las condiciones en las que se está dando. Incluso no solamente para los que participan, también para las autoridades. En un momento dado, resolver una discrepancia implica entender a qué se comprometieron las partes. Entonces, eh, es importante porque ustedes lo van a encontrar en todos los documentos que soportan estas operaciones. Pero también es importante porque cuando ustedes van a cotizar el precio de un producto importado o exportado, tienen que hacerlo usando los ICONTERS. Digamos que estos términos eh, entraron en vigencia desde el año 2010, ¿sí? Pero eh, desde el año 1945, cuando se había venido generando a principios, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, el fortalecimiento del comercio, se vio la necesidad de aclarar esas diferencias. Eh, Esos términos se actualizan cada 10 años y básicamente, digamos, lo que ayudan es a que las partes que intervienen se pongan de acuerdo
fundamentalmente en 4 cosas. La primera, ¿en qué momento y en qué lugar se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador? Ese es el primer aspecto que deja claro el e-commerce. De tal manera que si a la mercancía le sucede algo, usted interpretando el e-commerce se da cuenta quién debió haber asegurado la mercancía. Ejemplo, usted está subiendo un contenedor del muelle al buque y cuando va en el aire se reventó, digamos, la eslinga con la que lo está subiendo y se toteó la mercancía. En ese caso, usted tiene que saber con absoluta precisión, en cualquier parte del mundo, para cualquiera de los participantes, quién debe asumir los riesgos. Segundo aspecto clave que define el e-commerce, el sitio de entrega de la mercancía. En muchas ocasiones, en un país que tenga muchos puertos y que esos puertos sean muy grandes, usted no basta con decir entrego la mercancía en Colombia. No basta con decir entrego la mercancía en un puerto colombiano. No basta con decir entrego la mercancía en el puerto de Buenaventura. Porque el puerto de Buenaventura en Colombia tiene 14 muelles. Y si usted no dice exactamente en qué muelle, en qué bodega, pues obviamente genera discrepancias en el proceso de entrega de la mercancía. Entonces, con el solo e-commerce queda claro el punto exacto de entrega de la mercancía. Tercer aspecto que ayuda a definir el uso del e-commerce. ¿Quién asume los gastos? Ahí también hay discrepancias normalmente en las operaciones internacionales porque es posible que usted esté vendiendo una mercancía, pero usted no tenga claro que para entregar esa mercancía es necesario, por ejemplo, hacer un transbordo. Un transbordo que implica que usted tiene que descargar la mercancía de un medio de transporte, subirla a otro medio de transporte y llevarla hasta el destino final. Si usted no tiene en cuenta eso y cotiza sin ese elemento, eso termina afectando sus costos, porque usted no le cobró a la otra parte un proceso que había que tener en cuenta. Y el ICONTER en ese momento establece cuáles son los costos específicos que usted le traslada a la otra parte. Y finalmente llevamos 3 cosas, repito. El momento y el lugar en donde se produce la transferencia de riesgos. El sitio en que la mercancía se debe entregar. El responsable por los costos en la distribución de la mercancía. Y finalmente, el cuarto son los documentos, que también es otro problema que suele presentarse en las operaciones internacionales vía comercio, que no está claro a quién le tocaba sacar, por ejemplo, el certificado de origen o a quién le tocaba hacer los trámites de importación. Eso también muchas veces genera discrepancia. Cuando digo discrepancia, es que no quedó claro al momento de la operación internacional y no quedó claro por los distintos idiomas, por las distintas costumbres,
por las distancias, por muchas cosas. Entonces, para evitar que eso afecte, se crea el Iconters. Y el Iconters, insisto que son 3 letras en inglés, que es el idioma de los negocios, pues le deja claro a todo el mundo cuáles son los costos, cuáles son los documentos, en cuál lugar se entrega la mercancía y quién asume los riesgos. Por eso es que son tan importantes. Por eso es que ustedes los van a encontrar en la mayoría de documentos que se utilizan en una operación internacional. Los Iconters los creó la Cámara de Comercio Internacional. Acuérdense que cuando estuvimos viendo las organizaciones que participan en el comercio, hablábamos de la CCI. Los creó precisamente porque tenía que estar resolviendo problemas entre las empresas asociadas con estos 4 aspectos. Entonces, para disminuir esas discrepancias, creó los Iconters y le dijo a las empresas, miren, usen estas reglas para ponerse de acuerdo con respecto a cada uno de los temas críticos en un proceso de operación internacional. Esos Iconters, en este momento, son 20. Perdón, en este momento son 11, es decir, la última modificación se hizo en el 2020. Excúsenme ahí el lapso. Los Iconters salieron en el 2010 y en el 2020 sufrieron una modificación, es decir, arrancaron con 14 y ahora quedaron 11. Seguramente los que se eliminaron o porque eran muy complicados o porque realmente no se estaban utilizando. Voy a mostrarles, antes de continuar, un material visual que nos puede ayudar a comprender mejor estos términos. Disculpe un momentico. Ahí. Listo. Ustedes me dicen si escuchan. Es básicamente un material de 8 minuticos. A lo mejor no lo veamos todo, pero sí nos da una buena idea. ¿Ahí escuchan? ¿Qué tal es el audio ahí? No, muy bajito, profe. Bueno, vamos a poner un poquito más de volumen. Recuerden que tienen que revisar también el audio de ustedes, que a veces está bajito. Ahora sí. Ok, listo. Entonces vamos a ver solamente una parte antes de continuar. Incoterms 2020. Los Incoterms son una serie de normas aceptadas y de reconocimiento internacional que establecen los derechos y obligaciones de comprador y vendedor en los intercambios comerciales que indican las condiciones de venta. Desde su creación, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. Cosas a tener en cuenta en la aplicación de los Incoterms 2020. Para que sea válido el BL House, se tiene que indicar en el mismo que se rige por la normativa UCP 600, normas que regulan los créditos documentarios, porque es el único que admite el House. Indicar que se aplican los Incoterms 2020 en el contrato de venta porque si no pueden aplicar los Incoterms del año 2010 o 2000. Estos son los Incoterms vigentes desde el 1 de enero de 2020. EXW. Exwords. En fábrica. El vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, únicamente se ocupa del embalaje de la misma. El comprador o importador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza almacén, antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador ya que es quien asume el riesgo. Este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. FCA. Free Carrier. Libre transportista.
El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos, hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido, incluidos los costes del despacho de exportación. Así las cosas, el vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, FCA almacén, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador asumiendo el coste el comprador. El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contratara por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad del FCA respecto a los Incoterms de 2010 es que cuando se trate de transporte marítimo el comprador puede indicar a su transportista que emita un BL, Bill of Landing, o carta de embarque, al vendedor con la especificación, on board, a bordo, como justificante de la entrega de la mercancía, para facilitar la operativa de los créditos documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte en el contrato de transporte. Paz. Bueno, yo creo que vale la pena antes de continuar viendo, contextualizar un poco más. Voy a volver a la presentación que les estaba mostrando y trato de explicarles algo adicional sobre, digamos, la generalidad de los e-counters. Acá ya vuelvo otra vez con ustedes y les muestro. A ver, ¿dónde está? Acá, ok. Entonces, ya les comparto la pantalla. Déjenme buscar una imagen para no... ¿Dónde está? Entonces, ahí nos empezaron a mostrar cada uno de los e-counters y nos hablaron de el ex-work o en fábrica. Voy a mostrarles una imagen de ese y a explicarles un poco más lo que les dijeron después en el video. Ya les vuelvo a compartir y si es necesario volvemos a poner el video para que ustedes ahí. Bueno. Voy a minimizar para que puedan verla completa. En una operación de comercio exterior, primero que todo participan el vendedor, que ustedes lo ven aquí, y el comprador. Digamos que esas son las dos partes en esa operación. El vendedor se compromete a entregarle al comprador una mercancía que fue producto de esa negociación. ¿Sí? En esa responsabilidad de entregarle, se presentan una serie de procesos. Voy a poner un ejemplo. Yo soy el vendedor. Yo vendo bicicletas y tengo un cliente que está en Chile y le vendo 200 bicicletas. Hacemos el negocio, hacemos el contrato de compraventa internacional y yo me comprometo a entregarle a este señor esas 200 bicicletas. Yo puedo entregarle las bicicletas o en mi fábrica o en su fábrica, en su tienda. Digamos que eso es un primer aspecto que hay que definir en la operación. ¿Cuál va a ser el punto de entrega de la mercancía? Recuerdan que es de las 4 situaciones que generan discrepancias entre las partes. ¿Cuál es el punto de entrega de la mercancía? Si estamos utilizando ex-work, ese es el primero, por eso lo tomo de ejemplo, queda claro para todo el mundo, no solamente para quien me está comprando, sino para todos los demás que participen en la operación, que la entrega de esa mercancía va a ser en la fábrica del que vende. Eso significa
EXW. Y significa eso para un comprador que esté en Chile o en la China. El solo hecho de decir en el contrato de venta internacional que el e-conters acordado para esa operación es EXW o Ex-Work en inglés o en fábrica en español, significa que el vendedor va a entregar la mercancía en su fábrica. O sea que si fuera yo y yo tengo mi fábrica en Cali, yo le voy a entregar al señor las 200 bicicletas en mi fábrica. Eso no tiene que decirse explícitamente, sino que solamente con mencionar XW ya se sabe. Como se la voy a entregar en mi fábrica, el precio de la mercancía que yo le voy a dar a ese señor es el costo de lo que me valió producir las bicicletas más el porcentaje de utilidad. Es decir, yo no le puedo cargar a él absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque le estoy entregando en mi fábrica, Xwork. Tercera cosa que queda clara, los riesgos. Es decir, si a la mercancía le sucede algo llevándola de Cali, que está mi fábrica, hasta Buenaventura, quien asume el riesgo es el comprador, porque como yo le vendí EXW, mi responsabilidad iba solo hasta la puerta de mi fábrica. Eso lo que significa es que si usted le vendió Exwork a el señor es quien tiene que contratar el seguro a partir de la entrega en su bodega. Luego, si le pasa algo en la vía Cali-Buenaventura, el vendedor no asume ningún riesgo. Insisto, eso no tiene que estar dicho en ese nivel de detalle porque usted ya dijo que las condiciones de la operación fueron ex-work. Ahí van tres de los aspectos críticos que reglamenta el ICONTERS. Y el cuarto son los documentos. Como yo le estoy vendiendo en mi fábrica, yo no tengo que responderle por ningún documento que usted necesite para sacar su mercancía. Por ejemplo, para yo sacar una mercancía, tengo que tener unos permisos, unos certificados. Tengo que liquidar seguramente unos aranceles si estoy en esa circunstancia. Tengo que diligenciar la declaración de exportación. Es decir, hay una serie de trámites asociados con la salida o con la entrada de mercancías que exige la aduana que tiene que hacerlo alguna de las dos partes. Si yo le estoy vendiendo S-Work, a usted como comprador le tocaría hacer todos esos trámites. Entonces, repito, sitio de entrega, costo de la mercancía, riesgos asociados y documentación, esas cuatro cosas que son consideradas problemáticas en las operaciones internacionales, las reglamenta el INCOTERS. Además del X-Work, hay 10 más. Entonces, la idea es que los veamos y podamos apreciar cómo esas cuatro cosas van cambiando dependiendo del ICONTERS. Una cosa más. En una distribución física de las mercancías, así se llama el concepto, distribución física internacional de mercancías o DFI. Ustedes lo pueden encontrar como DFI. Ese es todos los movimientos, los pasos que usted debe dar para lograr
movilizar la mercancía desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. ¿Cuáles son, entre otros, esos pasos? El cargue y descargue de la mercancía. Es decir, si yo le vendí ex-work, usted tiene que poner el camión en el que va a recibir la mercancía al frente de mi bodega. Yo le entrego en mi bodega y usted debe coger esa mercancía, subirla al camión, ¿sí? Y llevársela. Luego entonces, el primer momento, el primer proceso de el traslado de la mercancía, cuando yo le vendo Xwork, usted como comprador tiene que tener claro, es el cargue de la mercancía al modo de transporte en el cual se la va a llevar. Cuando son 2 cajas, 10 cajas, pues es posible que eso no tenga un costo ni implique unos tiempos o unos riesgos importantes. 2, 3 cajas las puede subir usted mismo. Pero cuando estamos hablando de 500 cajas, cuando estamos hablando de 1 o 2 contenedores, ese cargue al modo de transporte sí resulta costoso, riesgoso e implica tiempos. Luego entonces, usted no puede despreciar absolutamente ningún proceso dentro de la movilización de la carga. Todos los tiene que tener en cuenta y además los tiene que costear y además tiene que medir cuánto tiempo se demora. Digamos que ese es el más sencillito. Usted también tiene que tener y contratar el transporte. Claro, usted va a recibir en Cali y tiene que llevar esa mercancía hasta Buenaventura. Usted tiene que tener un vehículo, un transporte como este, ¿sí? Y esto desde Cali hasta Buenaventura le implica un costo y unos tiempos. Y además unos riesgos. Luego entonces usted no solamente va a contratar el camión, sino que también tiene que comprar una póliza. Ahí va un segundo proceso asociado con la distribución física de la mercancía. Tercero, sin ser rigurosos, como cuando usted llegue a Buenaventura, usted no va a tener el buque esperándolo ahí. Normalmente los buques tienen unos tiempos, pero usted tiene que llegar antes porque a la mercancía hay que hacerle aduana, hay que hacerle inspección y demás. Entonces usted tiene que tener en cuenta el costo del depósito. Puede llegar con la mercancía y mantenerla en el carro mientras llegue el buque o colocarla ahí en el muelle a que lleve agua y solo. Usted tiene que guardarla en un depósito, tercer costo. Entonces, ahí nada más, en el país del que está vendiendo, hay unos, usted tiene que hacer toda la documentación de aduana, ¿sí? Entonces, nada más ahí ya en el país del que está vendiendo, hay unos procesos que requieren planificarse. Luego de eso, usted embarca la mercancía, ¿cierto? Viene un transporte internacional, es lo que nos muestran estos buques que ven aquí. Y usted tiene que contratar ese flete y asegurar su mercancía. La mercancía llega al puerto de destino y ahí tiene otros procesos. Usted tiene que descargarla del buque y cargarla en el camión que la va a llevar a la bodega del comprador. Pero además tiene también que hacer unos trámites de aduana, es decir, para entrar esa mercancía. Entonces, partamos de la base de que existe una serie de eslabones en la cadena de llevar la mercancía desde el punto de venta hasta el punto de compra, que es lo que se conoce como logística o como distribución física internacional, que alguien lo tiene que cubrir. Dependiendo del e-commerce que utilices, se define
quién cubre qué. Es decir, cuáles son los costos. ¿Cuáles son los riesgos? Porque cada eslabón tiene un riesgo. ¿Cuáles son los tiempos? Porque cada eslabón requiere de unos días. ¿Y qué documento acompaña a cada proceso? Eso lo define el ICONTERS. Ahora sí, volvamos a el video, porque esta aclaración posiblemente les permita entender mejor de lo que estamos hablando. Y de nuevo, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ustedes lo van a ver en los documentos que acompañan las operaciones internacionales. Porque cuando ustedes van a cotizar, ustedes les preguntan cuánto me cuesta esa mercancía. Usted va a establecer el precio de la exportación o el precio de la importación con base en el ICONTERS. Es decir, usted le tendrá que decir al señor, mire, eso le vale $7,200 ex-work. Cuando usted le dice le vale $7,200 ex-work, lo que está diciendo es que le está aplicando los costos en la bodega suya como vendedor. Y eso significa que con ese ICONTERS usted tiene que encargarse de todos los demás procesos que implica llevar la mercancía hasta su bodega. Con solo decirle 7,200 pesos. Por eso lo estamos mirando, porque es clave para poder hacer, entender, participar en las operaciones internacionales, conocer estos ICONTERS. Ahora sí miremos los que hay. No, pero antes terminemos de ver el video. Yo vuelvo acá. Voy al video otra vez. Lo voy a volver a poner un poquito antes para que... Ahí. Creación. Los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. Cosas a tener en cuenta en la aplicación de los Incoterms 2020. Para que sea válido el BL House, se tiene que indicar en el mismo que se rige por la normativa UCP 600, normas que regulan los créditos documentarios, porque es el único que admite el House. Indicar que se aplican los Incoterms 2020 en el contrato de venta porque si no pueden aplicar los Incoterms del año 2010 o 2000. Estos son los Incoterms vigentes desde el 1 de enero de 2020. EXW. Ex-Works. En fábrica. El vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, únicamente se ocupa del embalaje de la misma. El comprador o importador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza almacén, antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador ya que es quien asume el riesgo. Este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. FCA. Ok, miren esto. Este ICONTER no debe utilizarse si la mercancía se entrega en un lugar que no sean las instalaciones del vendedor. Es decir, solo puedes usar ex-work cuando se está dando esa condición. Por eso es que para todo el mundo es claro que si usamos ese ICONTER, las condiciones de la operación son las que acaban de mencionar. Flickr 10. Libre transportista. Este es el segundo, ¿no? El primero es Edward, Work, Edward, este es el segundo ICONTER. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos, hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido, incluidos los costes del despacho de exportación. Así las cosas, el vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, FCA almacén, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador asumiendo el coste el comprador.
El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contratara por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad del FCA respecto a los Incoterms de 2010 es que cuando se trate de transporte marítimo el comprador puede indicar a su transportista que emita un BL, Bill of Landing, o carta de embarque, al vendedor con la especificación, on board, a bordo, como justificante de la entrega de la mercancía, para facilitar la operativa de los créditos documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte en el contrato de transporte. Paz. Rielón. Bueno, aquí nos dan cualquier cantidad de información sobre, en este caso, el free carrier, ¿sí? O quiere decir entrega, libre entrega al transportista. Si el ex-work, la entrega era en la bodega del que vende, el free carrier, la entrega al medio de transporte es en cualquier parte que acuerden los dos participantes, ¿sí? Y nos siguen diciendo muchas cosas. A nosotros lo que nos interesa es, al comparar el export con el FCA, que en el caso del export, el vendedor entrega en su bodega y por tanto se desentiende de lo que suceda en adelante. En el free carrier ya no va a entregar en su bodega, sino que va a entregar en otro punto. Es decir, ya hay una mayor responsabilidad del vendedor, porque si negocia en free carriers y él le dice, mire, no me entregue en su bodega, sino entrégueme en la entrada del puerto de Buenaventura, entonces ya ahí hay un incremento en la responsabilidad del el vendedor. ¿Sí? Eso es lo que persigue el término, de ir mostrando cómo va cambiando la responsabilidad y, por supuesto, cómo van cambiando los costos. Por ejemplo, en este caso, ya el vendedor no le va a facturar solamente con el costo de la mercancía vendida y su utilidad, sino que además en la factura le va a incluir el transporte, el cargue, el descargue, el riesgo, ¿cierto? O la póliza de lo que implica entregarle en otro lugar. Es decir, va cambiando la responsabilidad, van cambiando eh, las condiciones, pero también va cambiando el costo que usted le puede trasladar a la otra parte. ¿Sí? Eso en principio es lo que necesito que ustedes se den cuenta. Y cuando yo cotizo o cuando yo tengo la factura y me dan el precio y a renglón seguido va el e-commerce, entonces yo puedo entender cómo funcionan estas cuatro cosas. Dicho de otra manera, no pueden hacer una cotización o elaborar una factura de una operación internacional si no usan el e-commerce. Porque si usted me dice, mire, yo le cobro $7,200 y no me dice cuál es el e-commerce, yo podría estar entendiendo que eso me va a cobrar usted por entregarme en su bodega o por entregarme en el puerto. ¿Qué hace la diferencia en esa cotización? El e-commerce. Entonces, no pueden cotizar o no pueden entender una factura si no va el e-commerce. ¿De acuerdo? Ese es el detalle que tienen que escalarse. Ahorita, digamos, toda la información asociada con el e-commerce no es tan importante. Digamos que eso ustedes después, cuando ya estén en la práctica, seguramente van a tener que entrar a entender el detalle de lo que quiere decir cada e-commerce. Por ahora, ese es el nivel, insisto, de fundamentación que quiero que les quede. Sigamos con el tercero. Libre al costado del buque. El vendedor. ¿Ves? Entonces, en el e-commerce export, la entrega de la mercancía es en la bodega del que vende. En el FAS, Free Alone Ship, libre al costado del buque, lo que está diciendo es que ya el vendedor tiene que llevarle al comprador o entregarle la mercancía al ladito del buque. Luego, entonces, por ejemplo, el vendedor tendría que hacer todos los trámites documentales, porque él no va a poder llevar una mercancía hasta el costado del buque si, por ejemplo, no hizo los permisos,
no hizo el diligenciamiento de la declaración de exportación. ¿Ves? Entonces, a medida que cambio el ICONTER, van cambiando esas 4 cosas críticas en una operación internacional. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio. Además, asume los riesgos una vez la mercancía está en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. Este Incoterm solo es válido para el transporte marítimo y se emplea generalmente para mercancías especiales que tienen unas necesidades de carga particulares, no es habitual para carga paletizada o contenedores. FOB. Free on board. Libre a bordo. El vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte si bien este corre por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como del seguro si lo quisiera contratar. La transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. Este Incoterm solo... Miren, por ejemplo, este detalle. La transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. ¿Cuál es la diferencia entre el FAS o libre al costado del buque y FOB, es decir, libre dentro del buque? Parecería sutil, ¿cierto? Pero implica que libre dentro del buque, free on board, usted le entrega la mercancía al comprador, por lo tanto la responsabilidad, los costos y los documentos son cuando la mercancía esté a bordo, esté dentro del buque. Uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre al lado y adentro? Pues mucha, demasiada. En el primero usted descargó al lado del buque y ya a partir de ahí el comprador se encarga de hacer que la suban. Pero en hacer que la suban hay tiempos, hay costos y hay riesgos que en un momento determinado pueden aclarar una discrepancia que se presente entre las partes. Libre a bordo, free on board. se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque. La mercancía está físicamente tocando el suelo del buque, pero los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal, por tanto, si la... Miren los detalles, ¿no? Me dicen para qué tipo de transporte se puede usar el e-conters y para qué tipo de mercancías. O sea que si yo en una operación internacional digo voy a utilizar FOB y el transporte es terrestre o el transporte es aéreo, estaría cometiendo una, digamos, eh, un desconocimiento total, porque el FOB se utiliza únicamente cuando es para transporte marítimo y para cierto tipo de cargas, por ejemplo, que no estén contenedorizadas. La mercancía sufriera algún daño mientras está en el contenedor, sería muy difícil establecer cuándo sucedió. TFR. Cost and freight. Coste y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, por lo que aunque no es obligatorio, suele contratar seguro. Este Incoterm solo se emplea en transporte marítimo. IF. Cost, Insurance and Freight. Coste, seguro y flete. El vendedor asume como en CFR todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo despacho de exportación, gastos en origen, flete y generalmente descarga, pero además originariamente debe contratar un seguro aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. El comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta destino. La novedad de este Incoterm en la versión 2020 hace referencia a las coberturas del seguro que debe contratar el vendedor, apuntando que deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas T de las Institute Cargo Clause, es decir, el seguro debe cubrir hasta la llegada a puerto de destino. Es un Incoterm que solo se utiliza para el transporte marítimo.
Es un Incoterm muy utilizado ya que determina el valor en aduana. TPT. Es un Incoterm muy utilizado ya que determina el valor en aduana. ¿Sí? Digamos que de todos los 11, para ir resumiendo, el Incoterm más usado es este, el CIF, es decir, costo, seguro y flete. La mercancía usando el CIF siempre se va a entregar en el puerto del país del comprador o en el puerto del país de destino. Listo. Carrias vehículo. Transporte pagado hasta. El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente, gastos en destino. El comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratara, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. Este Incoterm es válido para cualquier medio de transporte. Carriers and Insurance Paid. Transporte y seguro pagados hasta. El vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y además, el seguro, que es obligatorio. El importador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad en este Incoterm respecto a los Incoterms de 2010 reside de nuevo en las coberturas del seguro. En este caso, el seguro además de obligatorio debe contener las mismas coberturas que las proporcionadas por las cláusulas A de las Institute Cargo Clause. La mercancía debe estar asegurada hasta la entrega al transportista en destino. DPU. Delivered at place unloaded. Entregada en lugar descargada. El vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. El comprador asume los trámites del despacho de importación. Este Incoterm es de nueva creación y sustituye a DAT. En realidad lo que hace es ampliar las opciones de entrega ya que DAT indicaba que la entrega debía realizarse en la terminal. Ahora con DPU la entrega puede realizarse en otro lugar acordado además de en la terminal. DAP. Delivered at place. Entregado en un punto. El vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación salvo el despacho de importación y descarga en destino, es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contratara los gastos los asumiría el vendedor. DDP. Delivered Duty Paid. Entregado con derechos pagados. El vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se contratara. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Este Incoterm es justo el opuesto, a EXW, el vendedor asume todos los gastos y riesgos. Y eso es todo, amigo. Ok. Cerremos entonces diciendo, vuelvo otra vez a la presentación que les estaba mostrando acá. Entonces, EXW y acá en el otro extremo, pues la imagen no nos lo deja ver, pero lo podemos decir DDP, ¿no? Es decir, EXW en fábrica es el Incoterm en el que la entrega de la mercancía la hace el vendedor en su fábrica y el comprador asume todos los demás aspectos. Y DDP, que es el último Incoterm que vieron ahí, es lo contrario, lo opuesto, dijo la señora o el señor, no sé, en donde el vendedor entrega la mercancía en la bodega del comprador. Es decir, en EXW, el menor riesgo lo asume el vendedor, en DDP, el menor riesgo lo asume el comprador. Por supuesto, en EXW, el costo de la mercancía solamente incluye lo que valió fabricarla más el porcentaje de utilidad.
Si el vendedor entrega a DDP, le va a incluir esos dos factores, costo más porcentaje de utilidad, más todos los gastos asociados con la entrega de la mercancía en su bodega. Once y Conters. Los más usados, los más publicados, digamos, son el EXW y el DDP. Vendedor asume riesgo mínimo, esfuerzo mínimo. DDP, comprador, asume riesgo y esfuerzo mínimo. Y hay dos e-counters que son los que, digamos, dividen el nivel de riesgos y el nivel de responsabilidades, porque son los que se usan en el puerto del país del que vende, DDP, o en el puerto del país del que compre, que es CIF, que incluye costo, seguro y flete. Si nosotros llevamos esto a la práctica, digamos aquí está el FCA, fíjense, bueno, veámoslo un poquito. Este Free Carrier es el que le sigue a Export. Profe, no estás compartiendo. Ya te la muestro. Sí. Gracias. Gracias, claro que sí. Ya se las esto acá, entonces, digamos compartir. Digamos, listo. Ahí, ok, gracias. Entonces, aquí teníamos eso, esta ya ustedes la habían visto, ¿sí? El punto de transferencia es en la bodega del vendedor. Aquí está Free Carrier, que es el segundo. Miren que el punto de transferencia ya no es en la bodega del vendedor, sino en un lugar convenido. Es decir, el grado de responsabilidad ya empieza a crecer para el vendedor y a ser menor para el comprador. Ahí está CPT, es el que sigue. El punto de entrega es en el puerto de embarque. El riesgo del vendedor aumenta, el riesgo del comprador disminuye. Sí, es muy parecido, digamos hay una diferencia pequeñita. El punto de transferencia sigue siendo el puerto del que está vendiendo. DAP cambia totalmente. Fíjense que aquí el riesgo del vendedor aumenta en la medida en que tiene que entregar la mercancía cumpliendo con todos los procedimientos hasta la bodega del comprador. DAP. Este es el punto, esta flechita que está aquí me indica cuál es el punto de transferencia. En el F-Word vieron que esta flechita estaba en la bodega del vendedor. En este caso, en el DAP, está en la bodega del comprador. DAT, DDP, que es el último e-conters, aquí vemos la mercancía se entrega en la bodega del comprador. Entonces, poco estas reglas, lo que, insisto, nos sirven es para mirar cómo esos cuatro aspectos que son los que generan discrepancias en las operaciones internacionales van cambiando del que vende al que compra. Yendo, digamos, con todo esto a la práctica, voy a mostrarles algo aquí utilizando el Word. Entonces, digamos que el precio, voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra aquí, vamos a ponerle 24, vámonos un poquito más, es 36. Entonces, el precio de la exportación, es decir, si a mí me piden, señor Yamil Arango, por favor cotíceme el costo de una mercancía que usted va a enviar a mi país. Vamos otra vez, vuelvo al ejemplo. Yo estoy vendiendo bicicletas. Estoy vendiendo 200 bicicletas. El precio de la exportación es igual
el costo de la mercancía vendida de esas 200 bicicletas. Más el porcentaje de utilidad. Más el costo de el Incoterms. ¿Cierto? Costo de la mercancía vendida más porcentaje de utilidad, cambiemos esta, más el costo según Incoterms. Así liquido yo o así calculo yo el precio de la exportación de una mercancía. Vamos a ponerlo aquí para que se nos vea completico. Precio de la exportación es igual a costo de la mercancía vendida más el porcentaje de utilidad más costo según Incoterms. Hipotéticamente hagamos un ejemplo. Supongamos que el costo de la mercancía vendida de las bicicletas es igual a, son 200 bicicletas, supongamos que cada bicicleta me vale $10,000, serían 2 millones de las 200 bicicletas, ¿cierto? Ese es el costo de la mercancía vendida. ¿Quién me da a mí el costo de la mercancía vendida si yo estuviera realizando este negocio? Pues me lo da producción. ¿Listo? Más, dijimos, el porcentaje de utilidad. Supongamos que la política de la empresa es que el porcentaje de utilidad sea el 10%. ¿Cierto? Que si lo calculo sobre el costo de la mercancía vendida, me daría 200,000. Coloquémoslo una vez aquí. Más, y aquí es en donde aparece la importancia del Incoterms. Si yo estoy vendiendo en condiciones export, aquí no podría sumarle más a esta cotización. Digamos que la persona me dice, don Yamil, por favor, cotíceme el precio de esas bicicletas ex-work. Y me dice esas 3 letras. ¿Ven? Entonces yo le voy a cotizar por el costo de la mercancía más el porcentaje de utilidad. O sea que esta cotización le saldría al señor por 2.200.000. ¿De acuerdo? Ese sería el precio. Y aquí tengo que escribirle XW. Esto es vital en la cotización, el Incoterms que estoy usando. Ah, y pues obviamente aquí, si esto es, ¿cierto? COP. O si esto es decir, la moneda, lo habíamos dicho, es importante también que se cite en una cotización. $2.200.000 XW. Con eso ya es suficiente para quienes están participando. Se entiende que el precio es ese, que la entrega es en la bodega, que los documentos le corresponden al que está comprando y que los riesgos a partir de ahí le corresponden al que está comprando. Cambiamos el Incoterms. Supongamos que él no me pide que le cotice ex-work, sino que le cotice un Incoterms que es muy utilizado, FOB.
FOB, que quiere decir free on board, es decir, libre en el buque. En el buque. Voy a aplicar mi fórmula. Repito, costo de la mercancía vendida más porcentaje de utilidad más el costo según el Iconters, que va a ser FOB. Entonces, tendría que, en esta nueva cotización, digamos que esta es la cotización 1, ahorita voy a hacer la cotización 2, cambio el Iconters, que sería como sigue. Costo otra vez de la mercancía vendida. Es decir, el precio de la exportación sería costo de la mercancía vendida, que es igual a 2 millones. Sigue siendo el mismo. Más el porcentaje de utilidad, que es posible que siga siendo el 10. Más los costos asociados al Iconters. Como en este caso es un Iconter FOB, yo estoy diciendo que voy a entregar la mercancía en el puerto a bordo del buque. Tendría que sumar los costos que me implique entregarle a bordo del buque, que serían ¿cuáles? Abramos aquí, sería, por supuesto, el cargue y el descargue, cargue y descargue. Por supuesto, el seguro interno, es decir, hasta Buenaventura. Por supuesto, el flete. Por supuesto, los gastos documentales. Por supuesto, el depósito. Repito, por lo general nunca el mismo día que se llega al puerto se deposita. Y por supuesto, el manipuleo o el cargue al buque. Es otro cargue, ¿no? Estos que yo les estoy mencionando aquí, digamos, esto es al camión, pues para que lo podamos identificar. Estos que acabé de escribir aquí son gastos asociados al Iconters. La sumatoria de estos, yo tendría que añadirla acá. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque como yo lo voy a asumir, dado que le voy a entregar a él allá en el buque, pues yo tengo que cargárselos a la factura. Pero cuando digo FOB en la venta o en la cotización, entonces todo el mundo entendería que el costo de la mercancía aplica hasta la entrega a bordo del buque, que los riesgos aplican hasta la entrega en el buque. Aquí doy un ejemplo que suele suceder mucho. Si la mercancía sufre un deterioro en la vía Cali Buenaventura y yo estoy vendiendo FOB, la responsabilidad sería mía como vendedor. Luego, entonces, quien tendría que incluir en el proceso la adquisición del seguro tendría que ser yo como vendedor. ¿Es claro? Sí, profesor. Los gastos documentales, es decir, lo que implique el certificado sanitario, lo que implique el certificado de origen, es decir, todos los documentos
que acompañan ese proceso, como yo le voy a entregar al señor a bordo del buque, los tengo que hacer yo como vendedor. Y por tanto, pues claro, se los debo cargar a él. El valor del camión desde Cali hasta Buenaventura, pues obvio, lo tengo que asumir yo, pero se lo cargo a él. En ese sentido, lo que hace distinta una cotización EXW a FOB es que el grado y el compromiso y el esfuerzo del vendedor es mayor en FOB que en EXW. Y viceversa, ¿cierto? Y para todas las partes, la interpretación de esa regla es exactamente la misma, repito. Basta con que usted lea en el contrato de compraventa internacional o en la factura cuál es el ICONTER que está acompañando la negociación y a partir de ahí las interpretaciones tienen que ser las mismas. Y si eso sucede de esa manera, las discrepancias en la operación internacional tienen que ser menores. Como son 3 letras y como el significado es en inglés, pues son de amplio conocimiento y de comprensión en el mundo de las operaciones internacionales. Ahora, las 3 letras no son suficientes. Usted tiene que añadirle información a esas 3 letras. Les decía que si usted solamente dice, le voy a entregar libre a bordo del buque, se entiende que es en un puerto, pero no dice en qué puerto es, ahí le está generando discrepancias a la operación. Usted solamente le dice a la otra parte, le voy a entregar en el puerto, pero en Colombia hay 7 puertos. Puede ser en Buenaventura, o puede ser en Cartagena, o puede ser en Santa Marta. Entonces usted al ICONTER en ese caso tiene que decir, le vendo esta mercancía en 2 millones, no sé, 800 FOB puerto de Cartagena. Y si puede, agréguele bodega número 15. Ese es el grado, digamos, el nivel de información que tiene que acompañar el ICONTER, porque el ICONTER solito no lo dice ni lo hace todo. Y nos decía el video que además hay que agregarle el año del ICONTER, porque el mismo FOB en 2010 pudo significar unas cosas diferentes a el FOB del 2020. Por eso el video nos dice que los ICONTER van cambiando dependiendo de los cambios y de las necesidades que se presenten en el proceso de la operación. Y a medida que los van actualizando, es posible que les vayan quitando o sumando cosas. Luego entonces, no es el mismo FOB de 2020 el que era de 2010 y probablemente el que vaya a ser en 2030. Por eso es que cuando yo lo cite tengo que agregarle el año. Es muy importante agregarle el año. Es como si usted utiliza una norma internacional, ¿sí? O una ISO y no coloca el número o el año. ¿Listo? Entonces, el mensaje otra vez es, en las operaciones internacionales existen unos términos que facilitan la operación, ¿sí? En la medida en que dejan clara para todas las partes al menos 4 de los principales problemas que tienen en la práctica dichas operaciones.
que son básicos a la hora de la cotización, porque dependiendo del Iconterms utilizado, asimismo cambian las condiciones, y que no usarlos pues deja, digamos, en el aire, en el vacío, esas 4 cosas. Vamos a mirar si nos permiten algunos documentos y ustedes van a ver en dónde va el Iconterms. Vamos a mirar, si quieren, disculpen, yo dejo de compartir un momentico, un contrato de compraventa internacional, modelo de contrato de compraventa internacional. Vamos a ver un modelo de factura internacional. Vamos a ver un documento de transporte, vamos a ver una declaración de importación y les voy a mostrar en qué parte va el Iconterms. Entonces, digamos que yo vuelvo aquí y digo acá. Este, por ejemplo, es un modelo de contrato internacional de venta de mercancías. Aquí se los muestro. Vemos que es un documento fundamental cuando ustedes van a hacer una operación internacional. El primer documento en una operación internacional vía comercio es este contrato. Profe, no lo estás proyectando. Ya te lo muestro, sí. Es que quería primero cargarlo para poder ahí sí mostrarles. Entonces, este yo sé que se ve poquito. Intentar aumentar el zoom de esto. Ahí alcanzamos a leerlo, ¿sí o no? Entonces, contrato de compraventa internacional de medicamento para uso humano. Digamos que este es lo primero que usted tiene que hacer cuando decide entrar en una operación internacional, hacer un contrato. Ni siquiera cuando usted conozca al cliente, deje de hacer un contrato. De pronto puede utilizar un contrato más sencillo, pero es indispensable. Muchas veces, no solo para la otra parte, sino para las autoridades que van a hacerle control a la operación. Dice este, contrato de compraventa internacional de medicamentos para uso humano. Y arranca, este es un modelo que puede servir para cualquier operación y yo hago los cambios que quiera. Este contrato internacional se refiere a un pacto entre personas jurídicas que adquieren unas obligaciones donde se ligan comprador y vendedor, las cuales están establecidas en diferentes países. País importador Colombia y el exportador Argentina, donde se pacta una serie de sucesos como precio de la mercancía, donde se deja según Icoterms y donde se puede encontrar un equilibrio. Bueno, contrato de compra-venta se celebra por una parte la empresa Fertilizantes Agrícolas Nirvana Equilibrium con número tal, representada con cédula de identidad de la República de Argentina. Y por la otra empresa, la Huerta Orgánica de Colombia, productos agrícolas con número tal, representada por tal, a quienes en lo sucesivo se denominarán el vendedor, ¿cierto? Y el comprador respectivamente. Obligaciones, el vendedor, ahí dicen quién es, Fertilizantes Agrícolas Nirvana, dan los datos del vendedor, dice dónde está su domicilio, el comprador, la Huerta Orgánica de Colombia, dice dónde está su domicilio. ¿Sí? Cláusulas, es decir, esto es una
un contrato de compraventa internacional en donde Colombia está actuando como importador, ¿cierto? Nosotros somos los que estamos comprando. Y la otra empresa que está en Argentina es quien está vendiendo. Objeto del contrato. Por medio de este instrumento, el vendedor se obliga a vender al comprador 4.25 toneladas de abono orgánico. Y explican que es un fertilizante orgánico, para qué sirve. Es decir, el único documento o el primer documento en el que usted tiene que gastarse todo el tiempo que quiera y que pueda, los detalles es en el contrato. Eso no lo puedes hacer después en ningún otro documento, ni en la factura, ni en el documento de transporte, ni en la declaración. En ningún otro puedes dar tanto detalle como en el contrato. Luego, entonces, aprovecha en ese documento y coloca todo lo que tengas que colocar. Fíjate que aquí nos hacen una breve referencia de en qué consiste esa mercancía. Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que el comprador se compromete a pagar será la cantidad de 18.400 euros. Esa es otra cosa, ¿cierto? Yo puedo usar en un contrato de compra-venta, en una operación, cualquier tipo de moneda. ¿Sí? En este caso, en el término y conter, 2010, ¿ves? DAP. DAP. Mira, aquí está el Iconters. Te dicen el año y te dicen el Iconters. DAP. Como es del grupo de las D, es de los últimos Iconters. Entonces yo aquí entiendo que el que está vendiendo le va a entregar las mercancías al que está comprando en su bodega casi. Es decir, que ese señor vendedor en Argentina me va a traer la mercancía a mí prácticamente hasta mi bodega. Y eso implica que él asume los riesgos, que él hace los documentos, pero que en el precio me va a cargar todos esos aspectos. Es decir, en estos 18.400 euros están incluidos todos los gastos que él tiene que hacer para traerme la mercancía hasta mi bodega. Donde el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador por vía marítima y en el puerto de llegada. Es decir, el puerto colombiano de Tumaco, ¿ves? Zona franca, módulo 8, bodega 7. De ahí en adelante, la forma de pago, cómo se va a pagar, cómo se va a envasar y a embalar, la fecha de entrega. Esto también es bien importante en el contrato. 6 días contados a partir de la fecha de confirmación del escrito, teniendo en cuenta que el tiempo de tránsito vía marítima es de 8 días. Es decir, que estaríamos hablando que el tiempo serían los 6 más los 8 de viaje, es decir, 14 días. ¿Eso qué quiere decir? Que el que está vendiendo tiene que cuadrar para que cada uno de los procesos que requiere la movilización y entrega de la mercancía se hagan en los 14 días. Es decir, que si usted va a contratar una naviera que viaje desde el puerto de su país al puerto del mío, esa naviera tiene que llegar a los 2 o a los 3 días o a los 4 días. No puede ser una naviera que llegue al puerto a los 10 o a los 15 días, porque los 14 días es el tope que yo tengo para transportar internamente, para transportar internacionalmente, para todos los procesos. Digamos, ese plazo que está en el contrato es como quien dice el tope que yo tengo para organizar todas las actividades y no llegar tarde. Por eso también es clave dentro de el contrato. El objeto, el precio, el plazo, la forma de pago probablemente, ¿sí? Son claves dentro del contrato de compraventa internacional, las obligaciones y demás. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Lo que me interesa mirar de aquí, que ustedes tengan claro, es que siempre el precio de la mercancía tiene que expresarse con el Iconters
al lado. En ese orden, ¿no? Precio en la moneda, por supuesto, euros o dólar o pesos colombianos, más el ICONTERS, ¿sí? Incluyendo el año. No al contrario, no digan X Word y el precio. No, ahí es estricto. Primero el precio y luego el ICONTERS. Y para mayor seguridad, el punto exacto de la entrega. Insisto, un ICONTERS que no diga el punto es un salto al vacío. Entonces esto debe ser, así como está aquí, 18.400 euros, DAP 2010, Puerto de Tumaco, Zona Franca, módulo 8, bodega 7. Es decir, ahí están dadas todas las condiciones para que quede absolutamente claro para todo el mundo, insisto, no solamente para el comprador y el vendedor de Colombia o de la China, para todo el mundo, sino también para la DIAM, para la naviera, para el operador portuario, todas las condiciones de la operación. Para eso sirven los Incoterms. Si se llegara a presentar un fallo en el transporte, se cae, se moja, queda clarito de quién es la responsabilidad. Hasta el puerto de Tumaco, la responsabilidad es del que estaba vendiendo. Luego entonces es él el que tiene que comprar la póliza. Por supuesto, se la carga a el vendedor. ¿Listo? Comprador, perdón. Ahí está claro entonces el ICONTER. Usted también lo puede encontrar. Voy a mostrarles otro documento en donde me dicen cuál es el ICONTER. Dejar de partir aquí. Voy a buscar acá una factura. A ver si nos la deja ver un poquito más grande. Que ya se las muestro. Sí. Acá. Listo. En esta factura, que no me la deja ver más grande de lo que quiero. A ver aquí. Bueno, nos toca verla acá, miren. Me lo compartirles aquí. Acá. Bueno, aquí a mano derecha les estoy mostrando una factura de exportación. La empresa se llama Export Import Colombia, o sea que es una empresa colombiana. Ahí está la dirección. ¿A quién se le está vendiendo? A un señor Jaime Andrés Cuellar Tejada. Está el RUT, factura de exportación, número tal. Bueno, Bogotá Centro. Ahí está la dirección del señor a quien le estoy vendiendo. Avenida tal. Acá me dicen la fecha de la factura. Ustedes están viendo, ¿cierto? Es pequeño, pero lo ven. Sí, señor. Ahí está la fecha de la factura. Dice país de envío, o sea, lo estoy enviando a España. Dicen el código de arancel, aquí me dan la subpartida. Es un dato importante. Me dicen ICONTERS, mira. 2000 FOB. Yo tenía entendido, tengo que confesarlo, que la versión anterior a la actual era del 2010, pero aquí reconozco, nos están haciendo caer en cuenta de que antes de la del 2000 había otra versión, antes de la del 2010 había una versión 2000. Es decir que el ICONTER que se está usando aquí es FOB, esto es libre dentro del buque, bueno, la versión del 2000.
aquí se están vendiendo 500 unidades de zapatos para hombre color negro y café de material de cuero perfectamente terminados. $86, 43,000 toda la carga, es decir, los 500 pares. Eso significa, para volver al ejemplo que hacíamos ahorita, que en el precio de esos zapatos está el costo de lo que valen, más la utilidad, más todos los gastos asociados a llevarlo hasta el puerto de salida del país del vendedor. Porque le está vendiendo FOB, es decir, porque le va a entregar libre a bordo del buque. ¿Es claro? Aquí hay una cosa que a mí me parece que falta en esta factura y es que no dice el puerto. Fíjate que solo dice FOB libre a bordo del buque, pero podría ser Puerto de Buenaventura o el puerto de Santa Marta o cualquier otro puerto. Aquí debería decir FOB puerto de tal ciudad. Ahora, es posible que en el contrato de compraventa internacional, sí diga. Entonces, como dice en el contrato, probablemente lo omitan en la factura. Acuérdense que la factura se hace con base en el contrato. ¿Sí? Pero en esta factura, si fuera solita la factura que yo, digo, Yamil Arango estuviera viendo, diría, bueno, aquí me falta un dato. Y es en qué puerto es el que se va a dar el despacho. Ese es un ejemplo de factura. Vamos a ver si nos deja ver otra. Esta es muy chiquitina. Vamos la de ahí. Bueno, ¿sí? Entonces, en nuestra clase de los documentos de la importación, podemos ver, digamos, más ejemplos de factura. Por ahora creo que con esos dos. Bueno, hay una tercera, les voy a mostrar. Ese documento ya lo hemos visto, que es la declaración de importación. El formulario 500, donde liquidamos el arancel. Ahí en el formulario 500, voy a mostrárselos. ¿Recuerdan este formulario, cierto? Miren que aquí, aumentemos un poquito el zoom. Acá en la casilla 78, me dicen valor FOB en dólares. Cuando me dicen el valor FOB que yo tengo que poner aquí, me están diciendo el valor de la mercancía libre a bordo del buque en el país del vendedor. O sea que si yo estuviera usando esta declaración de importación para el ejemplo de los fertilizantes, aquí tendría que poner el valor de la factura allá en el puerto de Argentina. ¿Sí? Porque este FOB quiere decir libre a bordo en el puerto del vendedor. El solo FOB, o sea, ese detalle que yo les estoy dando no aparece. Se llama, valor FOB. Ok. Ya todos sabemos a qué valor nos estamos refiriendo de acuerdo con el ICONTER. Por eso es que luego, miren, la casilla 79 me dicen el valor de los fletes. Claro, entienden que este es el valor de la mercancía en el puerto de salida. Aquí está el flete internacional que normalmente viene en el documento de transporte. Está el valor de los seguros que debe venir en la póliza, ¿sí? Viene discriminado. Y la sumatoria de todo esto es el valor en aduanas, la casilla 84.
es decir, en la aduana colombiana, para referirse a la sumatoria de todos los gastos asociados con la traída de la mercancía. Entonces, estimados, lo que quiero señalarles es que eh, eh, son reglas que le permiten a las distintas partes poder entender de la misma manera los aspectos que resultan ser más críticos en una operación internacional. Solo el Iconterce. Y que además son necesarios al momento de la cotización. Siempre el costo de la mercancía vendida más el porcentaje de utilidad más el costo asociado con el Iconter que usó. Por eso es que siempre en el precio tiene que ir incluido el Iconter. Un precio internacional sin el Iconter, insisto, es, digamos, un adefesio. Es siempre, bueno, ¿y cuál es el Iconter? Esa es la pregunta que te van a hacer. Ah, $22,000 y ya, no, un momentico, ¿cómo así que cuál es el Iconter? Es decir, en dónde me va a entregar, cuáles son los costos que me va a cobrar, cuáles son los documentos que me toca tramitar y cuáles son los riesgos que asume cada parte. Esas 4 cosas las define el Iconter. Por eso es de obligatoria utilización en las cotizaciones internacionales. Mañana hacemos un ejercicio de cálculo de un precio con algún Iconter o con todos los Iconter. Ojo con esto. Se recomienda que cuando usted va a cotizar, lo haga no solamente en un Iconter, sino que lo haga en todos los que más pueda. Si yo le digo a Estefan Hidalgo, por favor, hágame una cotización para comprarle estos 500 pares de zapatos. Lo ideal es que ella me haga en Nextwork, me haga en FOB, en varios. ¿Por qué? Porque en el proceso de negociación yo le puedo decir, bueno, y si no me lo entregas en tu bodega, sino que me lo entregas en el puerto de salida de tu país, no tienes que inmediatamente ponerte a cotizar, sino que pues ya lo tienes. Ah, y si no me lo entregas en el puerto de salida de tu país, sino que me lo traes hasta mi bodega o hasta mi puerto, ahí mismo le actualizas el Iconter. Clave, insisto, en la comprensión de cómo funcionan las operaciones internacionales vía comercio, el manejo de los Iconter. Pues creo que hasta ahí por ahora. Insisto, mañana hacemos un ejercicio de cómo usar ya en una cotización el uso del Iconter. Y los invitaría a que ustedes miren, por favor, más material sobre Iconter. De esto hay bastante. Miren videos de YouTube, miren presentaciones, pero la tarea que les queda ahorita, de aquí a mañana, es que busquen información adicional para comprender un poco más, porque es un tema bastante amplio, es un tema, insisto, que uno lo ve en todo un semestre. Aquí lo estamos viendo en una clase. Y mañana nos vemos ya con un ejercicio. Mañana hacemos probablemente una pregunta tipo quiz sobre alguna cosa de los Iconters, empezando la clase 8 y 10. Así que pues procuren documentarse un poco más. Profe, Sí, buenas noches, profe, qué pena. tranquilo. Una pregunta referente a lo de la tarea que usted dijo que era para el viernes sobre la clasificación de las entidades. Ajá. ¿Ya subió los grupos? No. Madre. Yo creo que no. Llevamos el archivo hasta cierta parte. Yo debía completarlo y no lo he subido. Me comprometo a hacerlo apenas termine la clase y subírselos. Pero sí, lo olvidé completamente. Por ahí alguien me escribió
que iba a trabajar con una persona, seguramente no estaba en el grupo original, entonces la incluyo ahora. ¿Listo? Gracias por acordarme y lo haría ahorita. Listo, Ahora, profe, igual sí, para el sí. viernes, ¿sí? Bueno, no, podemos incluso correrlo, o sea, podemos correrlo al lunes, porque pues entendiendo que no lo han trabajado, yo sé que no van a poder hacerlo en día y medio. Entonces, vamos a darnos un tiempo más con esa caracterización de las instituciones. Habíamos dicho viernes. ¿Están de acuerdo en que lo hagamos el lunes, que lo corramos hacia el lunes? A mí, sí, a mí, yo le Sí, lo señor. siguiente, sí, a mí me interesan los trabajos bien hechos independientemente del tiempo. Es decir, ustedes me podrían entregar todo el último día de la clase, si no tuviera que sacarles pues unas notas. Así que si necesitamos correrlo un poco más del lunes, ustedes me dicen. Si alguien tiene dificultades y no lo tiene el lunes y cree que entregándolo el martes es más completo, pues me escribe. Dice, profe, mira, yo realmente no he terminado. Lo importante es que lo haga, eso sí, antes de que tengamos que cerrar matriz de notas, para que tengan esa confianza. ¿Listo? El lunes entonces, por ahora, la caracterización de la información de las entidades. Hasta ahí por hoy. Muchas gracias. Buenas noches Muchas gracias. a todos. Que estén bien. Gracias, profe. Que tengas buena noche. Gracias, Gracias, maestro. Chao, igualmente. Un abrazo.